Líderes que enseñan, un programa que acompaña, un programa que distrae, pero también un programa que deja enseñanzas. Como dice una amiga mía, periodista, quien se llama Diana Montoya, nada mejor que una buena conversada. Y cómo se ha perdido este tema de las conversadas, ¿no? Hoy con una invitada muy especial, Margarita Useche Meneses. Ella es abogada especialista en Derecho Médico, Ciencias Penales y Criminológicas y máster en Teoría del Derecho. Mire, con ese solo párrafo, Margarita, uno puede hacer mucho en un programa radial. Pero ante todo, bienvenida, muchísimas gracias por estar en este programa que se llama Líderes que Enseñan, un programa que es una tertulia donde nosotros acompañamos al oyente, donde lo distraemos, pero además donde le dejamos enseñanza. Bienvenida a Líderes que Enseñan. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy placentero estar y poder compartir con los oyentes. Muy bien. ¿Qué hace una abogada o a qué se dedica una abogada especialista en derecho médico? Uno ha escuchado mucho hablar del derecho penal, del derecho civil, del derecho comercial, del derecho de familia, pero el derecho médico muy pocas veces había escuchado eso. Lo que pasa es que recientemente ha nacido esta nueva área del derecho. Ha nacido por una necesidad, primero dada la complejidad de lo que es el acto médico. Además de eso, dada la obligación que tiene el Estado de hacer la vigilancia de ese tipo de actos. Entonces, cada vez existe mayor regulación desde el acceso a la salud, porque lo médico va a partir de eso, de todo lo que son políticas públicas de acceso a la salud y cómo lo regula el derecho. Asimismo, ya a la labor que realizan los profesionales en salud. Pocas personas conocen o pocas personas saben que realmente cada vez que uno asiste a su médico o asiste a su odontólogo o asiste a cualquier tipo de consulta que tenga que ver en materia de salud, la persona que es el prestador debe tener el cumplimiento de unos requisitos que le exigen las autoridades, por ejemplo en Bogotá, la Secretaría de Salud. Y llegó un momento en que los médicos requirieron los abogados para poder cumplir muchos de esos requisitos, porque es distinto cuando uno pertenece a una IPS o está adscrito a una EPS, que ellos ya cumplen algunos requisitos legales o están en la obligación de hacerlo, a cuando uno tiene su consultorio particular. Entonces, en un primer momento siempre mi afinidad estuvo con el derecho penal y especialmente cuando ya traté de ver cómo quería verme yo más allá dentro de mi mundo como abogada, descubrí que el área del derecho médico podía ser un área inexplorada, un área nueva, que no estaba tan cargada como aquellas que refería Germán y que podía ser una buena, como una buena área para desempeñarme y para poder estudiar y para poder investigar y para poder trabajar en ella. Sí. Yo estudié inglés en Londres y allá conocí a unos amigos en un instituto que se llamaba Anglo School en el sector de Croydon, en Londres, y eran de Monterrey, de México. Además eran mis grandes amigos, por eso es que no aprendí inglés. Pero eran personas, y entonces me contaban, ¿no? Que ellos llegaban allá a Londres y compraban un carro. Pero me decían, no, comprar el carro no tiene un problema. El problema grave es sacar el seguro para el carro. Eso sí es lo que cuesta. Y en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido, hay unos seguros que son muy rigurosos, muy severos en lo que tiene que ver con los médicos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo, cuando usted se pone en manos de un médico, pues ese médico la puede salvar o le puede quitar el dolor o la puede matar. Lo que pasa es que cuando uno tiene una prestación médica, está hablando de una obligación de medio. Es decir, cuando uno asiste al médico, el médico está procurando los mejores tratamientos, realizando las mejores recomendaciones para poder otorgarle a esa persona salud, pero igual no puede garantizarla nunca. Y algunos procedimientos, por sencillos que parezcan, es decir, alguien podría pensar que
la extirpación de un diente, de una muelita en la boca, es algo muy sencillo. Pero si esa persona sufre la tensión, si esa persona sufre el corazón, puede tener 1000 complicaciones en una cirugía que es sencilla. Entonces, necesidades como el consentimiento informado. Eso que la gente ve como los 1000 formatos que le hacen llenar a uno cuando está llegando a la cita médica, lo que implica no es el lleno del formato, sino poder tener la información certera de a qué me estoy sometiendo y cuáles son los riesgos. Una sacada de sangre no solo implica que yo pueda tener un morado, puedo desmayarme. La donación de sangre, es decir, por eso es que le dicen a la persona, mire, usted consciente y puede entender que esto puede tener un efecto adverso que en la población es del 1, pero es que uno puede ser parte del 1. Entonces uno debe saber y conocer que está en el marco del 1. Y si está en ese marco o del 99 o del 1, como no se puede determinar sino hasta cuando se ha realizado el procedimiento, uno con su voluntad y con su intención definir si se somete o no se somete a ciertos actos médicos. Claro. Bueno, ya con toda la información, pues la persona toma la decisión y definitivamente sí. A mí me contaba un altísimo ejecutivo de una entidad prestadora de servicios de salud, un alto ejecutivo, en un texto que hicimos sobre el tema del servicio al cliente, me decía que en una oportunidad él había llegado muy angustiado con un hijo porque tenía que someterlo a una intervención, y me dijo, lo que a mí no me gustó fue la manera como me contestó el médico. Entonces llegó este señor, pues obviamente con angustia, y le dijo al médico, oiga doctor, hay que intervenir al niño, pero es una operación riesgosa. Y le dijo el médico, ay mire señor, riesgoso es hasta que le saquen a uno una muela. Ahí hay riesgo en todo, pero dice eso era una verdad, pero ¿cómo me fue a contestar así? En efecto, es decir, el tema del acercamiento a los servicios médicos no implica que tengan que decir, que tengan que hablarnos de manera desencarnada. Esa no es la idea. La idea es que yo tenga la información. Y la información tiene que ser de una manera en la cual la persona se sienta cómoda, porque además no pueden estarle ofreciendo a uno Guatemala o Guatepeor. Es decir, si se requiere el procedimiento médico, el médico lo que le va a decir es, claro, existe un riesgo que es altísimo y el riesgo es A, B, C, pero si usted no se somete a ese riesgo, en lo que va a quedar es que la latencia de su muerte pues va a ser más próxima. ¿Por qué? Porque su cuerpo se va a degenerar o porque usted va a tener cierta falla orgánica, algún tipo de cosas de esas. Además, otro tema que también se viene mucho es el tema de la responsabilidad, especialmente en una cultura como la colombiana. Otra cosa que hizo crecer muchísimo el tema del derecho médico en Colombia es los falsos ofrecimientos sobre cirugías estéticas. Es decir, cuando la persona se acerca al médico y dice, es que yo quiero tener, no sé, mis senos de determinado tamaño y que se vean como la forma que se le ve a tal y tal actriz o mujer, o un actor que señala que quiere ver su cuerpo como si fuese Sylvester Stallone, cualquier cosa, y que el médico le diga, claro, y me obligo a que así va a quedar. Y eso es mentira. Ese tipo de responsabilidad también se ve acá. La responsabilidad de la parte ética del médico, cuando dice cuándo se interviene, cómo se interviene y hasta dónde llega la intervención, la necesidad de las intervenciones médicas y la responsabilidad cuando se comprometen en algo que ellos no pueden garantizar. ¿Por qué? Porque por más expertise que tenga un médico, jamás va a saber cómo responde el cuerpo humano. Entonces también ese tipo de responsabilidad, tanto a favor de los pacientes como en protección de los médicos, es parte del estudio del derecho médico. Claro. Bueno, acá estamos hablando, querida doctora Margarita Useche Meneses, de los médicos, pero acá en Colombia ha ocurrido siempre una cosa que a mí no sé si me produce ganas de ponerme a llorar o de reír, y es la manera como recetan los empleados de las droguerías, que lo llaman creo que farmacéutas, incluso hasta los domiciliarios dan recetas en las droguerías. Yo un día decía en un programa radial que uno no
puede ir a una droguería a que un empleado de la droguería le dé una receta, tiene que ir a donde un médico, tiene que pagar una consulta médica, porque ese médico estudió 8 años y hay médicos que estudian el resto de la vida porque en medicina hay que estarse actualizando permanentemente. De hecho, se dice que un profesional que no se actualice pierde el 10% de su profesión por año. Entonces yo decía, mire, una persona llega con un dolor en el vientre a una droguería y de pronto puede ser tan de malas, puede ser tan desgraciada, puede tener tan mala suerte que el de la droguería le receta un remedio y le quite el dolor. Es decir, lo peor que le podría pasar es que le quiten el dolor, porque el dolor puede ser el síntoma de algo grave que está ocurriendo en el cuerpo de la persona. Y la señora sí o el señor salen de ahí felices porque el farmacéutico le calmó el dolor, pero es posible que por eso justamente se muera, porque el dolor es síntoma de que algo grave está ocurriendo. De hecho, hay personas que llegan con dolor en el vientre, eh, y claro, y el médico dice pasa a cirugía en 10 minutos y lo mandan a cirugía y se salvó la vida. Y una persona puede llegar con un dolor en el vientre a una droguería y el dolor se lo pueden quitar. Sí, la persona dice, a lo mejor confunde ese dolor con lombrices y como decía yo al aire, decía yo, hay personas que recetan y no distinguirían, es decir, por lo menos fácilmente no distinguen entre una oreja y un pulmón, pero sin embargo recetan. Entonces, grave eso, ¿no? Ese es un problema de nuestra cultura. Nosotros o nos autorrecetamos, que también nos afecta porque tenemos acceso a medicamentos eh, de manera libre, a un catálogo muy importante de medicamentos, o utilizamos el del tío, o el del vecino, o el del hermano, o el del primo, o el del marido, que se lo recetaron para determinada afección y dice, a mí esto me sirvió, tómeselo. Claro, es decir, en esta área del derecho también pues claramente está determinada para los profesionales en salud, pero también para los teguas o para aquellos que se creen o consideran que tienen el conocimiento médico para entrar a recetar. Realmente en el tema farmacológico también vemos todo lo que tiene que ver con todo el proceso de seguimiento de los medicamentos. Además, el médico no solo tiene la carga de aprender a medicar, sino advertir los efectos adversos. ¿A qué me refiero? Cuando un médico prescribe una medicina, hace un seguimiento de qué sucede con esa medicina en el paciente. Porque si advierte un efecto adverso, tiene una obligación legal además de advertirlo al INVIMA. Es lo que nosotros llamamos una alerta sanitaria. Los técnicos en farmacología o farmacéutas, que son aquellas personas de los dispensarios de las droguerías, tienen una formación técnica para acompañar el proceso de la persona que va a adquirir un medicamento y que puede decir, mire, en esta droguería no tenemos el medicamento A, pero tenemos uno con una composición similar que es el B. Entonces usted puede cambiar el A por B, pero la prescripción la ha dado un médico. No pueden estar prescribiendo ellos. Y la gente desconoce el impacto que tiene en nuestra salud y especialmente en el tema infeccioso, el tema de los antibióticos. Cuando las personas tienen esos periodos gripales que son estacionales, que realmente lo que está sucediendo es que uno tiene un tipo de alergia o un malestar que genera algo muy similar a la tos, a la congestión nasal, a algo similar a una gripa, arrancan a tomar antibióticos. Y lo que empiezan a generar son resistencias en su sistema autoinmune que después, cuando tienen una cirugía seria, cuando tienen un requerimiento médico mayor, su cuerpo ya no reconoce los antibióticos. Y es ahí donde pasamos a tipos infecciosos donde no se pueden manejar esas infecciones. Entonces sí, un llamado pues a la ciudadanía es a ser responsable con la salud, aprender a prevenir. Nosotros no tenemos por qué, es decir, si nosotros como sociedad hiciéramos mayor prevención en salud, tendríamos menos efectos adversos de las enfermedades. Colombia tiene algo muy bueno, tiene la vinculación al sistema de salud es alta. Entiendo también que es difícil conseguir la cita, pero hay que hacerlo una vez al año, hay que hacerse el chequeo anual, donde el médico general para que revise cómo está todo, para que le mande a uno todos los exámenes clínicos para poder determinar, para que las patologías no se vuelvan más graves. Entonces, cuando hablaba de las políticas públicas en salud, también eso era muy importante. El acompañamiento de las EPS y de las IPS en ese factor de preventivo es importante. Y recordar
Que la gente no estudió de gratis, es decir, una persona no se fue a la universidad a hacer 11 semestres de la carrera de medicina, un año rural que casi es un periodo bien difícil, lejos de su familia para poder practicar mucho más, salen a hacer una especialización 3 o 4 años que en Colombia, por ejemplo, son exclusivas. Si yo quiero especializarme en un área específica de la medicina, además, debo dedicarme a eso y no puedo hacer el ejercicio profesional. Es decir, la gente le invierte casi 15 años de su vida para ser especialistas en un área. Para que yo me meta a Google y en vez de tomarme lo que me dijo la reumatóloga, me pongo, pues le termino creyendo al Google que tomándome una cosita o haciendo otra cosita va a funcionar. Puede que por efecto placebo funcione, pero ¿qué va a pasar con su cuerpo después? Entonces sí, uno debe aprender a que si asiste a una cita médica, le exija al médico primero las condiciones de acreditación o de habilitación que exige la Secretaría de Salud respecto al espacio. Son como 5 condiciones respecto al espacio, respecto al recurso, respecto al manejo que hacen de los equipos, respecto a cómo mantiene el medicamento y respecto a mantenerse actualizado en eso que decía Germán. Es decir, todo profesional de la salud en Colombia debe garantizarle a cada entidad territorial que realiza de manera periódica actualización de sus procesos. Es lo que se llama conocer las guías clínicas. ¿Por qué? Porque el médico lo que trabaja es como con un mapita. ¿Que quién es el que le guía en ese mapa? Pues la persona. A uno le preguntan sintomatología. ¿Usted cómo se siente? No, pues es que me duele la cabeza. ¿Y siente fiebre? No, pues sí, yo he tenido como periodos febriles o me siento acalorado y empiezo a sentir como mareo y entonces ellos van anotando y ellos van descartando. Esto, sumado todo puede ser esto. Y ahí es donde hacen la recomendación en la prescripción. O le van a decir, mire, para descartar que sea esto, hagamos estos exámenes y después prescriben. Pero es una hoja de ruta en la cual uno debe ser claro con la sintomatología y con la cual ellos deben estar actualizados en la guía clínica porque es muy distinta a la guía clínica de los 80 ahora. Uno cree que no, pero el manejo del cáncer en los 80 es muy distinto al cáncer en el 2019 y pues tiene toda la lógica. Ya se ha hecho mucha más investigación, hay muchos más tratamientos, hay muchas más formas y pues eso es importante. Claro que sí. Ahora, una persona va a donde un médico y el médico le formula el medicamento acertado, pero no solamente tiene que formularle el medicamento acertado, sino en las dosis adecuadas. Porque una persona, mire, yo soy enemigo y en mis programas radiales cada rato lo digo. Si yo soy enemigo de que una persona se automedique, porque además puede que acierte, pero el problema es que se necesitan las dosis adecuadas, porque todo medicamento tiene un efecto colateral, le quita la gripa. Entonces como me quitó la gripa, me dijeron que me tomara 10, me quitó la gripa para que no me dé gripa, de aquí a 5 años me tomo 80, pero lo que hizo fue dañar el hígado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y no se automedique. Y lo que decía aquí la doctora Margarita Useche Meneses tiene toda la razón. Ese es otro vicio horrible que he escuchado. Y es que hay personas que a un niño le da gripa y dice, vea que esto es bendito porque a mi abuelita le quita la gripa, pero es que mi abuelita tiene 70 años y ese niño tiene 3. Entonces a lo mejor eso no sirve o a lo mejor eso ya está pasado. Ni siquiera le verán la fecha de vencimiento. Eso es una cosa realmente terrible. Esos medicamentos que deja de usar debería botarlos. Pero ojo que ni siquiera debería botarlos. Mire que yo estuve en Alemania visitando a una hermana mía que vive en las afueras de Hamburgo. Y yo recuerdo que un día pitó un carro. Sí, es raro que pite, pero hizo algún sonido especial porque tenía que alertar a las personas de las casas. Entonces yo me asomé por la ventana y le dije, oiga Marina, es un carro. Y dijo, ¿cómo es? Le dije así, dijo, ya, no se preocupe, ese es el carro de los medicamentos. Yo le dije, ¿el carro de qué? Dijo el carro, yo, pues imagínese, recién desempacado de Colombia, le estoy hablando de como 25 años, dijo, es el carro que viene a recoger los medicamentos. Le dije, ¿cómo así, Marina? Dijo,
Es que aquí en Alemania, cuando uno no se termina de tomar un remedio porque ya se curó o se tomó lo que era adecuado, eso no se puede botar a la basura, ni por la taza del baño. Eso hay que entregárselo a un carro especial que después coge esos materiales sobrantes médicos y los disuelve y los acaba y los pulveriza y los lanzará a otro lado, pero ya no contaminan las aguas. Entonces, sí, los remedios, ojalá que se les dé también pues digamos que el uso adecuado. En Colombia el Ministerio de Salud generó una resolución especial en la cual en algunas droguerías se encuentran unos puntos azules. Esos puntos azules son donde se deben descartar todo lo que son medicamentos que no se hayan concluido o que estén vencidos. ¿Por qué? Porque además la gente suele decir, no, pues echa el jarabe y reutiliza el tarro. No, son químicos. Se contaminan las aguas, como lo señalaba Germán, y ellos deben regresar a un proceso de disposición de desechos médicos que es diferencial a los desechos comunes. Esa es otra de las obligaciones de los profesionales en salud, el tema del desecho. Entonces, en ese sentido es muy importante que la gente sepa que en cada municipio del país, si estamos en sitios pues lejanos, se debe conseguir cuál es la droguería que recibe esos residuos, porque además nosotros tenemos un problema de falsificación de medicamentos. Entonces, si yo dejo eso en las basuras comunes, además, lo más seguro es que las personas dedicadas al tráfico de medicamentos tomen esos cartones, esos frasquitos y terminen vendiéndolo en cualquier otro municipio diciendo que son medicamentos pues entregados por la industria farmacéutica y qué daño pueden hacer. Pues cuál grande puede ser ese daño. La gente creyendo que está tomando un medicamento y pues que terminen dispensándole una harinita o un agua de panela, una cosa que no tiene nada que ver con el medicamento y que puede terminar agravando una afección. Por supuesto. Y no mentirle a los médicos, ¿no? Porque es que llegue mañana en ayunas y llega la persona desayuna. ¿Viene en ayunas, mijo? Sí, doctor. ¿Viene en ayunas? No, doctor, yo me comí un tamalito y un caldo y unos huevos pericos rancheros. Entonces dice... ¿Cómo poder detectar realmente qué es lo que tiene la persona? Claro, y eso puede ser peligrosísimo además, ¿no? Eso puede ser peligrosísimo. Por ejemplo, una cosa que es muy importante es cuando uno sufre un accidente, que no le den nada. Es decir, que venga, cálmese, tómese el vasito de agua. El tomarse el vasito de agua o el consumir cualquier comida, mientras que no llega a un centro asistencial, implica que la persona no puede ser llevada a cirugía sino hasta 6 horas después. Entonces, el periodo de estar sin alimentación, es decir, ese periodo es importante para el tema de lo que tiene que ver con las anestesias. Que sean los médicos los que, oiga, pero yo terminé hablando con la doctora Margarita, que es una caja de música, por supuesto, realmente, y que por supuesto ha dejado grandes y maravillosas enseñanzas para nuestros oyentes, pero además es directora de la Oficina de Egresados de la Universidad Externado de Colombia, una excelente universidad. Una excelente universidad. ¿Qué hacen en la oficina de externado ya para concluir esta conferencia? Pero yo sí le quiero pedir un favor, doctora, y es que se comprometa que regresa. Germán, la oficina de egresados del externado es la oficina encargada dentro del área administrativa de la universidad de hacer el seguimiento a graduados. El seguimiento a graduados se ha convertido en una necesidad de las instituciones de educación superior para poder establecer qué ha pasado con nuestra formación. Nuestros egresados, nuestros graduados son el resultado del trabajo de la universidad. Para nosotros es vital poder conocer cómo les ha ido a ellos fuera de. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos representan. El externadista es el externado, porque dice mucho de nosotros. Dice de qué fue la universidad en su vida y cómo lo proyectó como profesional. Entonces la oficina de egresados realiza todo este proceso de seguimiento de graduados y ofrece el servicio de bolsa de empleo para los egresados externadistas. Una bolsa de empleo abierta,
pluralista como lo es la universidad, en la cual el egresado encuentra ofertas que tratamos de que mantengan una dinámica respecto a las condiciones laborales del país. ¿Qué sucede? A veces existen miles de ofertas, pero esas ofertas exigen una cantidad de experiencia, una cantidad de estudios, y cuando uno se da cuenta, el salario no se compadece con todo ello que exigen. La universidad lo que hace es administrar las ofertas para otorgar las mejores para nuestros egresados, entendiendo que el mercado laboral muchas veces lo que busca es personas con la formación que nosotros les hemos otorgado. Y lo barato puede salir caro. Lo barato puede salir muy caro. Claro. Es decir, en las condiciones y en la dinámica del mercado actual es muy fácil conseguir profesionales por unos salarios ínfimos, pero realmente ¿cuánto aprecia esa persona su trabajo? Actualmente en materia pues, laboral se habla mucho de la felicidad. ¿Cuánto es la curva de aprendizaje? Porque una persona que está mal pago, lo más seguro es que esté buscando empleo todos los días. ¿Por qué? Porque se quiere ir, porque se siente mal pago. Y entonces, ¿qué tanto ánimo le pone a su trabajo? ¿Qué tanto cariño? ¿Qué tanta expectativa? ¿Qué tanto construye a futuro? ¿Está siendo inmediatista? Entonces, eso es importante verlo. Es decir, entendemos que las dificultades económicas hacen que muchas personas piensen en recortes respecto a sus empleados, pero a largo plazo esos recortes no se van a ver en un tema de economía o de economía real, porque cuando uno lo ve a escala, cuesta más estar cambiando de empleado que tener un buen empleado pago, en serio. Por supuesto, la calidad cuesta. Óigame, doctora Margarita, de verdad, qué gran placer haberla conocido, haberla tenido acá. Se nos ha agotado el tiempo en Líderes que Enseñan, pero espero que regrese por acá. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, y cualquier información o lo que quieran sobre la universidad, con muchísimo gusto recuerden que pueden ingresar a la página web www.uexternado.edu.co. Para toda la comunidad en Colombia es importante que sepan que la universidad ofrece algunos cursos de manera virtual, no importa dónde estén ubicados en Colombia, algunos que no generan costo y que, por ejemplo, pueden darles nuevos conocimientos o proveerles de nuevas experiencias que para ustedes pueden ser valiosas. Asimismo, el externado está en muchísimas regiones del país. En eso hemos hecho un trabajo arduo como universidad. Tenemos presencia en más de 5 capitales distintas a Bogotá, y por eso los llamamos a que se acerquen a la universidad, que estamos dispuestos para recibirlos y que seríamos muy felices de tenerlos en nuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, Líderes que Enseñan, en la dirección y conducción de este programa, Germán Díaz Sosa, nuestro asesor espiritual e integral, Jacob Roballo en la parte técnica, don Mauricio Amador. Mi correo electrónico, conferencista@hotmail.com. Mi página web, www.germandiazosacapacitaciones.com. Estamos en Líderes que Enseñan.